Bienvenidos una vez más a su canal favorito de dramas turcos. Espero que estén todos súper bien y listos para un viaje de emociones fuertes, porque hoy nos vamos a adentrar en un mundo de secretos, lágrimas y revelaciones que van a dejar a más de uno con el corazón en la garganta. Si eres de los que disfrutan sufriendo con las historias de amor imposibles, los giros inesperados y los bebés secretos, este es tu vídeo. Hoy vamos a explorar esas series turcas que nos han hecho llorar a moco tendido, aquellas que nos han mantenido pegados a la pantalla con la angustia de los personajes y que nos han regalado momentos épicos de revelaciones impactantes. Prepárense para un mar de lágrimas, amores prohibidos y bebés que lo cambian todo. Y antes de que nos sumerjamos en este drama sin fin, como siempre, no se olviden de darle al botón de suscribirse para no perderse ni un solo vídeo de nuestro canal, donde la pasión turca nunca descansa. Activen la campanita que así YouTube les avisará cada vez que subamos una nueva dosis de drama, romance y esos giros de guión que tanto nos gustan. Ahora sí, manos a la obra y a preparar los pañuelos. Nuestro primer destino en este viaje de sufrimiento y revelaciones es, sin duda, un clásico que nos robó el corazón, Love is in the Air, o como la conocemos en Latinoamérica, Senkalkap. Esta serie, protagonizada por la carismática Hande Erçel y el guapísimo Kerem Bürsin, nos cuenta la historia de Eda, una joven florista con una beca que le es arrebatada, y Serkan, un arquitecto exitoso pero con un carácter frío y distante. El género es una comedia romántica, pero que nadie se equivoque, porque detrás de la fachada de risas y situaciones cómicas, se esconde un drama con todas las letras. La trama, aunque en principio parece sencilla, se complica de manera magistral. Eda y Serkan se ven obligados a fingir un compromiso para que él recupera una inversora y ella recupera su beca. Lo que empieza como un acuerdo falso, se convierte en un amor real y apasionado, pero repleto de obstáculos. Y ahí, entre tanto tira y afloja, entre tanta declaración de amor y momentos de duda, es donde la serie nos golpea con fuerza. La aparición de un bebé secreto, una trama secundaria en la segunda temporada, es una de las razones por las que esta serie está en este vídeo. Eda, tras un momento de confusión y dolor, decide alejarse de Estambul y criar a su hija, Kiraz, lejos de Serkan. La trama da un giro y al cabo de varios años se reencuentran. Kerem, tras descubrir la verdad, siente una profunda tristeza pero también una alegría inmensa. Este bebé secreto es, sin duda, un catalizador para la historia, llevando a los personajes a confrontar sus miedos, sus inseguridades y sus sentimientos más profundos. La escena en la que Serkan descubre a Kiraz es simplemente desgarradora. Ver a un hombre tan frío y calculador derrumbarse al saber que tiene una hija es una de las mejores actuaciones de Kerem, por cierto, que ganó muchísimos premios por este papel. Y es que Love is in the Air es una montaña rusa de emociones, un torbellino de situaciones que nos hace reír, llorar y suspirar a partes iguales, y por eso, se merece un lugar de honor en nuestro ranking de dramas turcos con bebés secretos que nos harán sufrir. Además, la química entre Hande y Kerem es innegable, lo que hizo que la historia fuera aún más creíble y emotiva. Nuestro siguiente destino nos lleva a otra serie que, aunque menos conocida, también nos ha dejado el corazón hecho pedazos, Ayatarks, o Canción de la Vida. Esta es una serie de 2016 que nos sumerge en el drama de la familia Bayram, que hace un trato con su amigo, y cuando son adultos sus hijos, Melek y Kerim, se casarán para asegurar el futuro de ambos. Los personajes principales son interpretados por Burcu Biricik y Birkan Sokuyu. Canción de la Vida es un drama familiar con tintes románticos, pero que nos sumerge en un mar de secretos y mentiras que van saliendo a la luz poco a poco. No es una serie de bebés secretos, pero lo que sí tenemos es un secreto que se descubre que sacude a toda una familia y que afecta a las futuras generaciones. Melek, en un acto desesperado, oculta a su hijo de su propia familia, lo que desencadena una serie de eventos que marcan la vida de todos. La serie nos muestra cómo los secretos del pasado pueden tener un impacto devastador en el presente, y cómo la mentira puede destruir incluso las relaciones más fuertes. La serie nos lleva por un camino de sufrimiento, donde el dolor y el amor se entrelazan de una manera muy cruda. La actuación de Birkan es simplemente magistral, mostrando la fragilidad de un hombre que lucha por su familia, y que se ve arrastrado por las mentiras y los secretos del pasado. La verdad que descubre su personaje en los últimos episodios lo deja al borde del colapso. Y la actuación de Burcu, con su mirada profunda y su capacidad de transmitir dolor, nos hace empatizar con la angustia de Melek. Canción de la Vida es una serie que nos recuerda que la vida no es un cuento de hadas, y que las decisiones que tomamos pueden tener consecuencias dolorosas.
Los secretos familiares son un tema recurrente en las novelas turcas, pero esta serie lo aborda de una manera especialmente conmovedora, haciéndonos reflexionar sobre la importancia de la verdad y la honestidad. Sin duda, si eres de los que disfrutan de los dramas familiares con giros inesperados, Canción de la Vida te encantará, pero prepárate para sufrir, porque esta serie no tiene piedad con nuestros corazones. Ahora vamos a cambiar un poco de registro y nos vamos a sumergir en una historia de pasión y venganza con Silla Beyaz o Amor en blanco y negro. Esta serie, protagonizada por Birce Akalay e Ibrahim Çelikkol, nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista, y Ferhat, un sicario con un pasado oscuro. El género es un drama romántico con toques de acción, y la trama, aunque en principio puede parecer algo cliché, nos sorprende con giros inesperados. La relación entre Al y Ferhat es una de esas que te dejan sin aliento, una mezcla de amor y odio, de atracción y repulsión. La serie te hace sufrir con la dificultad de su relación y los secretos que esconden, pero también nos muestra momentos de ternura y complicidad que te hacen suspirar. Asl se ve obligada a casarse con Ferhat para salvar su vida, un matrimonio que comienza con violencia, pero que poco a poco se transforma en una relación de amor verdadero. En este caso, el bebé secreto no es el centro de la trama, sino el resultado de esta tormenta de emociones. Un embarazo inesperado que surge en medio de la confusión y los secretos. Este bebé se convierte en un símbolo de esperanza, una nueva oportunidad para que Asl y Ferhat puedan construir un futuro juntos, aunque las sombras del pasado siguen acechando. Amor en blanco y negro es una serie que te engancha desde el primer momento, con una trama que te mantiene en vilo y unos personajes que te roban el corazón. La química entre Birce e Ibrahim es magnética, y la forma en que interpretan a sus personajes, con sus luces y sus sombras, es simplemente espectacular. La serie te hace reflexionar sobre la redención, el perdón y la fuerza del amor para superar cualquier obstáculo. La forma en la que el personaje de Ferhat va dejando atrás la oscuridad para abrazar la luz, gracias al amor de Asl, es uno de los puntos fuertes de esta serie. Y el bebé, sin ser el protagonista, tiene un papel importante en esta evolución. Si eres de los que disfrutan de las historias de amor apasionadas, con toques de acción y dramas familiares, Amor en blanco y negro, es una opción que no puedes dejar pasar. Prepárate para llorar, reír y suspirar con esta historia que te dejará sin aliento. La serie te hace sufrir porque no es una historia de amor fácil, es una lucha constante contra los fantasmas del pasado y contra los obstáculos que se cruzan en su camino. Por último, pero no menos importante, vamos a hablar de Kuzgun, o El Cuervo. Esta serie, protagonizada por Burak Deniz y Dilan Cizek-Deniz, nos cuenta la historia de Kuzgun, un hombre que regresa a Estambul después de muchos años para vengarse de aquellos que destruyeron a su familia. El género es un drama de acción y venganza con tintes románticos, y la trama, aunque en principio puede parecer algo oscura y trágica, te atrapa desde el primer momento. Kuzgun y Dila eran mejores amigos de niños, pero tras un trágico suceso deben separarse y sus vidas van por caminos muy diferentes. Después de muchos años, el destino los vuelve a juntar. El personaje de Kuzgun es un hombre atormentado por el pasado, que vive obsesionado con la venganza. La serie te hace sufrir con su dolor y con su incapacidad de dejar atrás los fantasmas del pasado. Pero también te muestra su lado más vulnerable, su capacidad de amar y su deseo de redención. El bebé secreto en esta serie aparece al final y no es un bebé secreto en el sentido estricto, es un bebé que nace fruto del reencuentro de Kuzgun y Dila y con este nace la esperanza en el futuro de la pareja tras tanto dolor. Este nacimiento simboliza un nuevo comienzo para la pareja. El Cuervo es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la venganza y el perdón. La serie tiene un ritmo pausado, permitiendo que los personajes y sus emociones se desarrollen de manera orgánica. La actuación de Burak es muy intensa, mostrando la fuerza y la fragilidad de Kuzgun. Y la actuación de Dilan es muy conmovedora, transmitiendo la angustia de Dila al ver cómo su amigo de la infancia se ha convertido en un hombre atormentado. La serie es un viaje a través del dolor, pero también a través del amor y la esperanza. Y el bebé, aunque aparece en el último momento, es un símbolo de esperanza, una luz al final del túnel, un recordatorio de que después de la tormenta siempre llega la calma. Si eres de los que disfrutan de los dramas de acción con tintes románticos y con personajes atormentados por el pasado, El Cuervo es una opción que no puedes dejar pasar. Prepárate para sufrir, pero también para suspirar y reflexionar con esta serie que te dejará una huella imborrable. La historia es sin duda muy diferente a las demás de la lista, pero encaja perfectamente en el tema de nuestro vídeo.
Y bueno, mi gente novelera, hemos llegado al final de este viaje de emociones fuertes. Hemos explorado algunas de las series turcas que más nos han hecho sufrir con sus bebés secretos, con sus secretos familiares y sus giros inesperados. Espero que hayan disfrutado de este recorrido tanto como yo, y que se hayan quedado con ganas de ver o volver a ver alguna de estas series. Recuerden que estas no son las únicas series con bebés secretos o con revelaciones impactantes, el universo de las novelas turcas es infinito, así que los invito a dejar en los comentarios sus recomendaciones, qué otras series con secretos y revelaciones nos recomiendan. No se queden con las ganas de compartir su opinión. Me encantaría leerles y saber qué otras historias los han hecho llorar a moco tendido, o bien cuáles les han sacado una sonrisa. Y como siempre, les agradezco enormemente por llegar hasta el final del vídeo. Su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo y podamos seguir compartiendo nuestra pasión por los dramas turcos. Si les gustó el vídeo, no olviden darle me gusta, compartirlo con sus amigos novelero y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Los quiero muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo con más dramas, amores imposibles y giros inesperados. Hasta la próxima.